Licenciada Eva Henderson nos va a hablar, es licenciada en nutrición, experta en nutrición vegetariana y vegana, posgrado en medicina ayurveda, miembro del CIMI SAMEB, va a hablar de transición al veganismo. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes a todos. Un honor estar acá nuevamente. Y bueno, hoy mi charla va a ser sobre transición al veganismo. Hace un ratito acá Ari preguntó quiénes eran veganos y bueno, levantaron todos la mano, así que podría dar por supuesto como que ya todos son veganos, pero por ahí alguien acá todavía está dudando, por ahí está, no sé, pensándolo. Así que, bueno, esta charla está un poquito dedicada a eso, pero para los que ya son veganos, igual espero que la información que les traigo les pueda ser útil. Y lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son algunas de las asociaciones que están avalando este tipo de dietas, de patrones dietéticos, ¿sí? Posiciones y avales, ¿cuáles son? Bueno, sabemos que la más conocida es la de la Asociación de Nutrición y Dietética, ¿sí?, de los Estados Unidos. Esta postura, ¿sí?, esta asociación viene avalando este patrón dietético ya desde 1987, más de 30 años, ¿sí? Renueva su postura cada 4 años, probablemente el año que viene va a salir la nueva, ¿sí? La Asociación de Dietistas de Canadá, esa es otra institución. La Asociación Dietística de Nueva Zelanda, ¿sí? La Sociedad Argentina de Nutrición, la British Dietetic Association, ¿sí?, esta también la está avalando. La Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, ¿sí? Bien, la Academia Americana de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, el PCRM, ¿sí? ¿Cuál más? La Agencia de Salud Pública de Cataluña, ¿sí? Ellos están avalando y son solo algunos ejemplos porque hay más. Bueno, esto lo vamos a pasar rapidito porque creo que todos lo sabemos, ¿sí? Algunas definiciones, algunas ideas. Sabemos que, ¿sí?, un vegetariano puede ser lacto-ovo-vegetariano, es decir, que va a excluir todo tipo de carnes y hay que aclararlo. No debería ser necesario, pero lamentablemente todavía recibo pacientes que me dicen, no, yo no como carne, como a veces un pescado. O sea, el pescado no sale de la tierra. Es importante decirlo, ¿sí? Es un animal, al igual que las aves, ¿sí? Bien, ¿qué más? Lacto-vegetarianos excluyen las carnes, pero incorporan lácteos, ¿sí? Y excluyen también los huevos. El ovo-vegetariano, que va a excluir, ¿sí?, los lácteos y las carnes, pero está incluyendo huevos, ¿sí? ¿Qué más? Otros rapidito. El semi-vegetariano. De eso también hay mucho y lo recibo en la consulta, ¿sí? El semi-vegetariano es aquel que en realidad su dieta está básicamente basada en plantas, pero algunas veces y por una cuestión social come de vez en cuando un poco de carne, ¿sí? ¿Quién más? El crudivegano, el frutariano. Es importante decirles, les cuento, estoy haciendo una maestría, ¿sí?, en Funiver, y una cosa que hicieron fue analizar este tipo de patrón dietético, ¿sí? Y existe evidencia de que estos dos patrones que estoy contando ahí, frutarianos, ¿sí?, y crudiveganos, son dos tipos de alimentaciones que no llegan a cubrir requerimientos, ¿sí? No son completas, así que ojo con eso, no se puede sostener en el tiempo este tipo de dietas. Bueno, pasamos, a ver. Ahí está. Bueno, y esta es la famosa posición, ¿sí?, la última, ¿sí?, de la Asociación de la Academia de Nutrición y Dietética, ¿sí?, que sabemos y que nos viene avalando desde hace mucho tiempo y nos dice que las dietas vegetarianas y veganas son saludables, incluidas las totalmente vegetarianas y veganas, para todas las etapas del ciclo vital. Y eso tiene que quedar clarísimo, porque todavía hay gente que tiene dudas, por ejemplo, con respecto a un bebé, con respecto a un niño, con respecto a un deportista, ¿sí? Entonces, tiene que quedar claro que todo el ciclo vital incluye el embarazo, la lactancia, la niñez, la adolescencia, la adultez, por supuesto, y también a los atletas. Y esta academia basa esta declaración en la revisión de muchísimos estudios científicos. Bueno, y acá está la postura, ¿sí?, esta postura de la Sociedad Argentina de Nutrición, ¿sí?, es del 2014, ya tiene sus años, estamos esperando, ojalá vuelvan a hacer una nueva postura, ¿sí?
¿sí? En la que señalan principalmente los 8 nutrientes a los que hay que prestarle un poquito más de atención. Pero vamos a ver que son nutrientes que se cubren, que no hay problema, ¿sí? Salvo la B12. Y hacen especial hincapié, lo vamos a ver ahí, en la vitamina B12, ya que prácticamente no existen fuentes confiables entre los alimentos de origen vegetal. Por este motivo, los vegetarianos y veganos deben asegurar, ¿sí?, un suplemento, un adecuado aporte de esta vitamina, ¿sí? Y esta es la conclusión, que no está de más ponerla, ¿sí? El vegetarianismo es un tema, dice, de creciente interés en la sociedad. En este momento, cuando ellos hicieron, no existían todavía, ¿sí?, mediciones seguras y se estimaba un 5% de la población, incluso decían menos en Argentina. Pero hoy tenemos, ¿sí?, la última medición que hizo, una medición que hizo justamente la Unión Vegana, y sabemos que somos un 8%. Esto quiere decir más de 4 millones de personas, ¿eh? Somos un número bastante grande en la Argentina. Bien, vamos a hacer un poquitito así de historia como para que veamos y nos pensemos que este término ser vegano, ser vegetariano no es nada nuevo. ¿Sí? Si bien ahora está en auge y tenemos esto de que las redes sociales nos están ayudando y se está difundiendo un montón, la realidad es que no es nuevo. Y vamos a ver que, por ejemplo, Pitágoras, ¿sí?, todos estudiamos en la escuela el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Creo. Bueno, Pitágoras era vegetariano, ¿sí? Y él, por ejemplo, hablaba, ¿sí?, de la ética pitagórica, que se convirtió primero en una moral filosófica. Estamos hablando del año 490, 430 antes de Cristo, imagínense, ¿sí? Y dice que, bueno, acá por ejemplo hablaba de abstenerse de la desagradable matanza estridente, en particular sacrificios de animales y nunca comer carne, ¿sí? Esto era parte de la filosofía pitagórica. ¿Quién más? Tenemos a Leonardo da Vinci, ¿sí?, siglo XV, el autor de la Gioconda, el famoso pintor, ¿sí?, de la Última Cena. Él también era vegetariano, ¿sí?, y además era un verdadero activista. O sea, el activismo tampoco es nuevo, ¿verdad? Bien, Albert Einstein, el genio, ¿sí?, el padre de la teoría de la relatividad, ¿sí?, ya más cerquita, siglo XX, ¿sí?, él también era vegetariano y tiene muchísimas frases famosas. No sé si las han visto. Bueno, acá lo tenemos. Bueno, historia, un poquito más. No podemos desconocer el gran aporte que hace la India, ¿sí? Actualmente es hoy el país que mayor cantidad de vegetarianos y veganos concentra, ¿sí? Se estima que más de un 40% de su población lo es. Y esto viene de la mano del jainismo, ¿sí?, que es una religión. Es una religión y por motivos religiosos ellos ya no eran vegetarianos. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, y es importante decir, por ejemplo, que la primera referencia que encontramos está en el poema épico El Majábharata, que es un poema épico, bueno, así como nosotros tenemos el Martín Fierro, ellos tienen el Majábharata. Y ahí se hace referencia a un término, un concepto muy interesante, ¿sí?, que es el concepto de ahimsa. Y ahimsa nos insta a la no violencia, ¿sí?, a la no violencia, al no causar daño, ¿sí? Entonces, en este no causar daño y en esta no violencia, justamente se hablaba también de la alimentación y se prefería una alimentación vegetariana o también vegana, ¿sí? Bueno, uno de los mayores exponentes y promotores, ¿sí?, de la alimentación vegetariana fue Gandhi, ¿sí? Más esto ya es siglo XX. Y tiene esta frase muy famosa, Gandhi, ¿sí?, en donde nos dice: la grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en que tratan a sus animales. Bien, y nos venimos ya a nuestro siglo XXI, 2019. El prestigioso diario The Economist nos publica este titular, ¿sí? Esto es enero del 2019 y nos está diciendo que el año 2019 es el año mundial del veganismo. ¿Y por qué? Bueno, esto es un extracto, un poquito, de qué es lo que dice The Economist. Yo lo traduje, ¿sí?, porque obviamente estaba en inglés. Y miren lo que dice.
donde los millennials lideran, las empresas y gobiernos los seguirán. Esto viene de la mano justamente de esta nueva generación de los jóvenes, ¿sí? Jóvenes de entre 20, 30 y pico de años, que están promoviendo, que estamos interesados en este movimiento, pensando en la ética, pensando en el planeta. Y ellos hacen, por ejemplo, mención y dicen que el negocio de proporcionar comidas veganas está en auge, porque, por ejemplo, McDonald's ha sacado una hamburguesa que se llama McVegan. ¿Esto por qué es importante? Porque es un marcador. Quiere decir que hay mucho consumo, quiere decir que hay interés. Si no, McDonald's no haría esto, ¿sí? Bien. Y nos cuenta, por ejemplo, ojalá algún día lo tengamos también en Argentina, estamos luchando por un menú vegano en las escuelas y establecimientos públicos, y nos cuentan acá que el Distrito Escolar de Los Ángeles es el segundo más grande de los Estados Unidos, comenzará a servir comidas veganas en todas sus escuelas durante el año 2018-2019. Esto, como ven, fue publicado el lunes 7 de enero del 2019. Ya estamos siendo el año vegano. Bien, y siguiendo con referentes que tenemos hoy, y sí, ya hablando de millennials y centennials, tenemos a Greta Thunberg. ¿La conocen? Sí. Bueno, esta joven de solo 16 años viene siendo vegana y se ha plantado ante las autoridades, ¿sí?, internacionales, se ha plantado a los gobiernos, hablando sobre la crisis climática, haciendo huelgas. Ella es sueca, sépanlo, o sea, nació en Suecia, y ella, ¿sí?, lideró las huelgas por el clima, ¿sí?, en Suecia, en su país, pero hoy las está liderando a nivel mundial. Y es una gran influencia para los jóvenes. Y para los no tanto también. Sí. Bueno, y vamos a lo específicamente nutricional, que un poco ya estuvieron contando. Yo voy a tratar de ir rápido, porque más o menos de todo fueron hablando ya los colegas anteriores. Entonces, ¿cuáles son los beneficios probados? Y al final de todo vamos a ver las referencias. Bueno, beneficios, niveles más bajos de colesterol sanguíneo. Algo de eso estuvo hablando el cardiólogo. Menos riesgo de enfermedad cardíaca. Niveles más bajos de presión sanguínea, es decir, menor riesgo de hipertensión arterial. Un índice de masa corporal más bajo, somos un poquito más delgados, mejor, digamos, tenemos un peso, lo podemos mantener mejor. Menor riesgo de diabetes tipo 2, y esto también es importante, porque son las enfermedades más prevalentes que tenemos hoy en nuestra sociedad, y Argentina no está fuera de esto. Menor riesgo de padecer cáncer, de enfermar por cáncer. Nuestra alimentación basada en plantas nos va a aportar un gran número de fitoquímicos, ¿sí?, y antioxidantes que van a protegernos de, por ejemplo, contraer cáncer. Si bien no es la única variable, no es lo único que va a incidir, pero tiene una gran importancia. ¿Y cómo hacemos esta transición a la dieta vegana? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empiezo? Bueno, vamos a empezar por dejar primero que todo las carnes, por supuesto, ¿sí? Es lo primero que voy a hacer, voy a dejar las carnes. ¿Qué más hago? Abandonar el consumo de leche. Si ya pudiste con el primer paso, es decir, dejar la proteína animal, dejar las carnes, entonces te animás y das el segundo. Dejemos los lácteos, porque si bien, como recién decía el cardiólogo, son fuente de calcio, es verdad, no son la única. Y es importante saber, ¿sí?, que la industria de la leche es tan cruel como la industria de la carne. Para mí es importante decirlo porque en algún momento lo estudié, lo tuve que leer muchísimo para una charla que di anterior, y la verdad es que me encontré con algo que no me hubiera imaginado. Es tremendamente cruel la industria láctea. Si ya decidiste que querés ser vegano, lo mejor será que hagas introduciendo cambios en la dieta de manera paulatina. Vayan despacio, no se exijan. Esto es importante decirlo porque muchas veces nos frustramos o de repente nos ponemos en una exigencia, y la realidad hay que decirlo, es que, digamos, el patrón dietético del argentino, es verdad, muy poca gente nació vegana, por lo menos en Argentina, ¿sí? La mayor parte de la población consume carne. Esto es una realidad, ¿sí? Entonces, ir haciendo los cambios de a poco, no volverse loco. Hoy tenemos cada vez más, por suerte, más opciones. Eso también ayuda. Bien.
¿Qué más? Si el entorno social, cosa importante, yo atiendo a mucha gente que viene colapsada literalmente, que cuentan, bueno, el bullying que sufren o en los lugares de trabajo o con las mismas familias que se burlan. Entonces lo importante es no caer en eso, no me pongo mal, no discuto, cada uno come lo que quiere, cada uno hace lo que puede y cada uno está en el punto de evolución que puede también, ¿sí? Y además creo que la mayoría hemos pasado por esto, entonces es importante colocarnos en la situación del otro, entenderlo. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Estar sano yo, y eso va a inspirar al otro. Cuando yo tengo buena energía, cuando yo hago las cosas bien, tomo mi B12 y todo, ¿sí? Estoy saludable, el otro va a decir, che, qué bien que está este. Y eso créanme que contagia más. Eso dan ganas a los demás de volverse también vegetarianos o veganos. Bueno, ¿qué más les recomiendo? Bueno, estamos en la era de Instagram, en la era de Internet, en la era de las redes sociales. Busquen información, recetas, hay, digamos, tutoriales, hay todo. Hoy podemos aprender, porque esto es un aprender, no se hace de un día para el otro. Aprender a cocinar, aprender a incorporar nuevos alimentos. Sale un grupo de alimentos, como es la carne, sale otro, como son los lácteos, y entonces tiene que entrar otros grupos y tengo que aprender una nueva forma de comer. Bien, y sí vamos a tener en cuenta esto que se ha dicho, me imagino que hasta el hartazgo en el festival, pero es importante volver a mencionar porque todavía recibo veganos que no se suplementan. Y esto es grave porque he recibido muchas embarazadas que no se suplementan y con déficit, ¿sí?, de B12 muy notable, marcado. Niños también. Y bueno, nada, la salud es importante. Acuérdense lo que les dije, es lo que más contagia. Bien, las proteínas. Las proteínas. Nosotros sabemos que teniendo una alimentación variada, y esto quiere decir no como solamente lechuga, arroz y tomate. No vivimos solo de ensalada, sépanlo. A esa ensalada le tengo que agregar unas legumbres por lo menos, ¿sí? Y ahí sí voy a tener proteínas. Comiendo variado, incorporando legumbres, incorporando cereales enteros, semillas, ¿sí?, otros grupos de alimento, voy a obtenerlas todas. OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice 0,8 gramos es lo que necesita por kilo de peso por día, es lo que necesita una persona para cubrir de proteínas. Para los vegetarianos y veganos es un poquito más alto, no es mucho más, ¿sí? En promedio es 1 gramo. ¿Y esto por qué? Porque nuestra alimentación tiene mucha fibra. De repente, de un día para el otro, comían menos fibra de la recomendada y de repente van a comer todos los alimentos que aportan mucha fibra. Entonces la absorción es un poquito menor. ¿Me hago problema por eso? No, la verdad que no. Solamente voy a incorporar varias fuentes, ¿sí?, y me quedo tranquilo. Hay un montón de estudios que nos están mostrando que nuestra alimentación vegetariana o vegana está incluso sobrepasando las cantidades de proteínas. No conozco gente, digamos, puede haber, ¿sí?, pero no es el caso que más resuene que la gente tenga déficit de proteínas. Bien, y acá están las fuentes de proteína. Ari recién estuvo mostrando un poquito, ¿sí?, pero no está de más recalcarlo. Legumbres y derivados. ¿Cuáles son los derivados? Bueno, por ejemplo, sus harinas. Eso puede ser la famosa harina de garbanzos, la famosa harina de arvejas, que ahora se está usando un montón. El tofu también es un derivado de las legumbres y lo usamos como proteína. Los cereales... De lino también, muy bien la señora. Semillas, los frutos secos. Esto es de consumo diario. Esto es importante que lo entendamos. Es de consumo diario. Lo vamos a incorporar, ¿sí?, siempre, porque son nuestro grupo de alimento de proteínas. Bien, los ácidos grasos omega 3. Ayer con el grupo de SAMEB nos hicieron varias preguntas al respecto, ¿sí? Sepamos que nosotros podemos obtener el omega 3, tenemos algo que llama un precursor. Es una molécula parecida, no es exacto el EPA o el DHA, ¿sí?, sino que es ALA, ácido alfa-linolénico, pero lo podemos obtener. ¿Y dónde está? Bueno, vamos a ver que está en la chía, en el lino, en sus aceites también, en la nuez.
Bueno, hay otras fuentes como las microalgas. En Argentina es más difícil de conseguirlas. Y acá tenemos lo que serían las recomendaciones. Las recomendaciones no son muy altas, se pueden alcanzar, si bien la tasa de conversión es un poquito baja, pero las podemos alcanzar. Miren, para los hombres es 1.6, ven que es un poquito más alta, y para las mujeres es 1.1. ¿Qué deberíamos consumir? Bueno, deberíamos consumir unas 3 nueces por lo menos, ¿sí? 2 cucharadas soperas de semillas de chía molidas o de lino. El lino dorado, por ejemplo, una sola cucharada. ¿Conocen el lino dorado? ¿Lo escucharon? ¿Sí? Bueno, es un lino que en vez de ser totalmente marrón, como es el común, es doradito. Bueno, una cucharada sopera te aporta ya toda la recomendación. Cubrís el omega 3. ¿Sí? ¿Cómo lo tengo que incorporar? Ojo, siempre molido. Siempre molido. Si no, así como entró, salió. Perdón que lo tenga que decir así. Bueno, ¿qué más? Es importante evitar los alimentos. Es que no somos pájaros y la realidad es que nuestros jugos digestivos no pueden romper, ¿sí? la fibra que es muy, muy dura, la cascarita, no la pueden romper. Entonces, por eso, bueno, no sé, yo hago la práctica que recomendaba Hipócrates: siempre observen sus heces. Sé que suena escatológico, pero es importante porque es un gran indicador de nuestra salud, cómo están nuestras heces. Y si de repente ven que están todas las semillitas ahí, ya saben, es porque no las molieron. Hay que moler. Es un ratito nada más que lleva. ¿Qué más? Hay que evitar, ¿sí? Todo lo que tenga, no es que lo vamos a evitar por completo, pero digo, tratar de reducir todo lo que aporte omega 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este aceite, además de ser proinflamatoria, esta grasa, está en todos lados, ¿sí? Y nos va a inhibir un poco la conversión que hacemos endógena, ¿sí? De ese ALA que les conté antes a omega 3. Entonces, ¿dónde hay eso? Bueno, en el aceite de maíz, en el aceite de girasol y en esto. En los alimentos ultraprocesados, ¿sí? La industria usa todo lo más barato, ¿sí? Entonces nos va a meter un montón de aceite de girasol, aceite de maíz y grasas saturadas, por supuesto. Bien, el hierro, otro gran tema. Sabemos, ¿sí? Que nosotros los vegetarianos y veganos podemos llegar a tener un excelente nivel de hierro en sangre y que no somos más anémicos que el resto de la población. De hecho, he atendido pacientes que tienen una dieta omnívora y, por ejemplo, están anémicos. Así que no es ninguna garantía el comer carne. Nosotros tenemos un hierro vegetal, nuestro hierro vegetal es noemínico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, noemínico porque no proviene de la sangre. Exactamente eso. ¿Qué tenemos que hacer? Este hierro noemínico se absorbe del 1 al 20%, pero yo quiero que llegue al 20%. Entonces tengo que ayudarlo un poquito con un potenciador. ¿Y todos saben cuál es el potenciador? ¿No? La vitamina C, ¿sí? Voy a usar un ácido. Es decir, acostúmbrense si pueden a agregarle, por ejemplo, limón a las comidas y otra cosa, a comer fruta. No le tengan miedo a la fruta, porque cuanto más vitamina C tengo circulando en mi sangre, pues mejor va a ser la absorción de hierro que tenga, ¿sí? Más hierro se va a quedar en mi cuerpo. Bien, ¿qué más? ¿Qué voy a incluir? Por ejemplo, cereales fortificados, productos de granos enteros. Las legumbres son una gran fuente de hierro, así como lo son de proteínas, también lo son de hierro. ¿Qué más? Los vegetales de hoja verde oscuro, por ejemplo, la selga, la espinaca, el kale, que está muy de moda, también es una buena fuente, ¿sí? Y hay muchos más, Bien, hay factores que son inhibidores, ¿sí? Así como les conté que hay un potenciador, ahora vamos a ver que también hay inhibidores, algo que nos va, digamos, como impedir que nos quedemos ese hierro. ¿Y estos cuáles son? Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, los fitatos están en todo lo que comemos. No quiero darles esta mala noticia, pero es así. Lo tienen los cereales, lo tienen las legumbres, lo tienen las semillas, ¿sí? Lo tienen los frutos secos. Se llama ácido fítico, ¿sí? Bueno, y lo que hace este ácido fítico es impedir que yo me quede con un montón de estos nutrientes, como por ejemplo el hierro o por ejemplo el zinc. Pero hay un secreto que todos deberíamos saberlo ya, que es el de activar, el del remojo. Porque eso activa, ¿sí?
¿sí? Unas enzimas que están dentro del alimento, que son las fitasas, y van a hacer que hidrolice ese ácido fítico, es decir, ¿sí? Ya nosotros quitamos este inhibidor, lo inactivamos, lo sacamos, y entonces yo me puedo quedar con todo el potencial nutritivo de este alimento. Bien, ¿qué otros inhibidores tengo? El té, el café, el mate, el cacao, el chocolate. O sea, a ver, demos un ejemplo claro. Me como una ensalada de lentejas riquísima, hermosa, y de postre me tomo un cafecito con un chocolate. ¿Qué onda? Está rico, pero no me quedo con todo ese hierro. ¿Quedó claro? Entonces, ok, si son de tomar café o son de comer un chocolate, yo no digo que nunca lo coman, pero lo que vamos a hacer es atrasarlo al menos 2 horas después. Bueno, digamos, te va a quedar medio para la merienda el café, pero bueno, la cosa es eso, ¿sí? Tratar de sacarlo. Y para los que consumen mucho café, les digo que la verdad vayan bajándolo porque van a ver que la verdad no nos conviene. Bueno, y acá algunas imágenes de fuentes de hierro, pero que un poco ya las estuvimos mencionando. Esta es una imagen de la web, ustedes todos la pueden buscar, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, los porotos de soja, las lentejas, el tofu, ¿sí? Los vegetales de hoja verde, como dije antes, la espinaca, la selga, la papa con cáscara. Sepan que la cáscara también tiene hierro. Y de paso no absorbemos tan rápido sus azúcares, así que nos viene de 10. ¿Qué más? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, las semillas de chía, sésamo. Y voy a decirles una más, la semilla de amapola, que muchas veces se usa para adornar los pancitos. No, cómprenla y pónganle mucho. Pónganle mucho a la comida, que eso tiene un montón de hierro. ¿Qué más? Los granos enteros, por ejemplo, la quinoa roja, la quinoa negra, son alimentos que nos van a estar aportando este hierro vegetal. ¿Está? Pasamos. Bueno, y entonces, ¿cuáles son esas técnicas que muchos la conocen, pero que a veces llegan al consultorio y me dicen, ay, es en serio que hay que activar, Eva, porque me da mucha fiaca? Bueno, sí, hay que hacerlo, porque nos perdemos un 80%, un 50%, nos perdemos un montón de ese alimento. Y están caras las nueces, está caro todo, está cara la semilla, está caro todo, así que no queremos perderlo. Bueno, el calcio, otro nutriente fundamental, ¿sí? El calcio, no los lácteos, ¿sí? El calcio es el nutriente. Bien, y vamos a ver que el calcio es un mineral que está en la tierra, así que todo lo que crece de la tierra va a tener calcio. ¿Sí? Vamos a ver que si bien la Argentina tiene una tradición láctea, ganadera y toda la cosa, la realidad es que no siempre fue así. Entonces es importante que nos animemos a probar otras fuentes. Por ejemplo, otra vez las semillas. Miren, eso es lo maravilloso, se lo voy a resumir. Eso es lo maravilloso que tiene la alimentación vegana o vegetariana. Que los alimentos que nos aportan proteínas, son los mismos que nos van a aportar el hierro, el calcio. O sea, vos comés la semilla y te da todo. Vos comés la legumbre y te da todo, ¿sí? Es más, te va a dar fibra, te va a dar protección, te va a dar antioxidantes, te va a bajar la presión, te va a prevenir el colesterol. Es maravilloso porque si bien el colega recién decía que bueno, que la carne no podemos negar, que no hace mal, que no sé qué. Bueno, él decía eso. Yo les voy a decir una cosa. La carne fibra no te aporta. La carne antioxidantes no te aporta. Así que bueno, esta es mi humilde opinión. Decirles que no, en realidad tampoco es una opinión. O sea, esto es cierto, ¿sí? Esto es una realidad. Estos alimentos nos aportan todo. Con el mismo alimento tenés todo. Eso sí, hay que consumirlo. ¿Qué más? Las recomendaciones actuales de calcio están un poquito sobreestimadas. Son para la población general que consume, por ejemplo, el cafecito con leche, el chocolate. Consumen un montón de inhibidores y tienen una dieta, por ejemplo, el alcohol y todas esas cosas que van a hacer que yo no lo pueda aprovechar. Entonces, la recomendación de calcio en Argentina es alta, está entre 1000 y 1200. Pero en otros países, las recomendaciones de calcio son, por ejemplo, de 700, de 600. Y les aseguro que a esa recomendación llegamos sin ningún problema, si hacemos las cosas bien. Y vamos a ver que hay otras cosas importantes para poder quedarme con ese calcio. Bien. Estas son las recomendaciones de calcio. En mujeres mayores siempre aumenta, ¿sí? Porque sabemos que ya no tienen protección de los estrógenos. Entonces, bueno, empieza como a aumentar, ¿sí? La degradación del hueso.
Bien, ¿y cuáles son los factores que van a limitar la absorción? Van a ver que algunos términos, algunas cosas se van repitiendo, son medio los mismos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, bueno, el consumo de cafeína. Esto es importante, por eso les dije lo del cafecito. No se pasen con el cafecito porque produce calciuria. Entonces nos va a hacer excretar calcio por orina. Y tampoco se pasen con la sal. Porque aunque ustedes no lo crean, comer muy salado, por compartir el mismo transportador tubular con el sodio, también vamos a estar excretando parte del calcio. Así que si queremos quedarnos con el calcio, es una buena recomendación decirles disminuyan el consumo de sal, menos sal. De paso protegemos el corazón, nos prevenimos de la hipertensión, ¿sí? Va a tener muchos beneficios. ¿Qué más? Los inhibidores, los fosfatos, los fitatos, o sea, el ácido fítico, los oxalatos que están presentes, ¿sí?, en los vegetales, en algunos vegetales de hoja verde, no en todos. Es raro que consumamos, digamos, por ejemplo, uno de los vegetales serían las hojas de la remolacha. A mí la verdad que como compro orgánico no me gusta tirarla. Ok, no la voy a usar como fuente de calcio, pero sí me va a estar aportando otros nutrientes, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Bien, y acá un montón de fuentes de calcio, pero les aseguro que hay muchas más. No, esta no es no son las únicas, ¿sí? Miren quiénes están acá, las frutas, la mandarina, la naranja, tienen calcio, ¿sí? Yo cuando se lo digo a mi paciente me quedan mirando como, ¿en serio, Eva? No, no puede ser. Sí, sí, nos aporta calcio. ¿Qué más? Las almendras, el brócoli, todas las coles. Las coles tienen un montón de calcio y además es biodisponible. Es decir, no tienen estos inhibidores de los que les hablaba recién, como son los oxalatos. ¿Qué más? Las legumbres. El tofu que se hace en Argentina, ¿sí?, que está hecho con carbonato de calcio o sales de calcio, nos va a aportar una muy buena fuente de calcio, igual de absorbible que la leche de vaca. Bien, y acá tenemos esta comparación para que la veamos así medio rapidito también. Estas son las espinacas, las hojas de espinaca, remolacha, ¿sí?, esto que les decía recién, que son muy altas en oxalatos. ¿Esto qué quiere decir que son altas en oxalato? Que lo que tienen de calcio no me lo voy a poder quedar. Por eso no la uso como fuente de calcio, pero sí me sirve como fuente de hierro, por ejemplo. O sea, no, para que no quede el mensaje confuso, me gusta decirles que las vamos a consumir, pero además voy a utilizar otras fuentes para consumir calcio. ¿Qué más? Cale, repollo chino. ¿Qué más? El repollo, los repollitos de Bruselas. Bueno, todas estas coles, ¿sí?, por ejemplo, el nabo, todas esas nos van a estar aportando una muy buena cantidad de calcio que tiene una biodisponibilidad del 50%, porque es baja en oxalatos, no tienen. Entonces, a comer brócoli, a comer kale, ¿sí? ¿Qué más? Estas, por ejemplo, los porotos, lo pasé. A ver, lo vuelvo rapidito ahí. Miren, entonces los porotos blancos, las almendras, el sésamo, tienen una biodisponibilidad un poquito más baja, son muy concentrados en calcio. Por ejemplo, el sésamo tiene casi 1000 miligramos de calcio cada 100 gramos, pero todo suma. Si yo lo activo el sésamo y además lo muelo, bueno, ese calcio va a mejorar un montón la biodisponibilidad. Bueno, factores importantes, otros factores. Esto lo voy a decir rápido, pero ténganlo en cuenta. Porque de nada sirve que yo me coma todas esas semillas, pero estoy sedentario, no muevo una pierna, no hago nada. Me tomo el cafecito, hago todo mal, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? La actividad física es un factor importante para mantener la densidad ósea de los huesos y evitar la pérdida de masa ósea. Elegir en lo posible actividades de alto impacto. ¿Qué más? Mantener un peso saludable, esto también es fundamental. El consumo de prebióticos, por ejemplo, ¿sí?, banana, ajo, remolacha, y nosotros en nuestra alimentación tenemos muchísimo de esto. Consumir suficientes frutas y vegetales nos van a estar aportando, por ejemplo, la vitamina K, que también se sabe que tiene un rol fundamental. Tenemos una orina, y no es la sangre en realidad, que es más alcalina si consumimos esto. Y eso nos beneficia porque nos va a ayudar también a quedarnos con el calcio. ¿Qué más? Los antioxidantes de las frutas y vegetales pueden contribuir a reducir la resorción ósea y es atribuirle el alto estrés oxidativo.
Vitamina D, otro nutriente importante. Este no es exclusivo de ser vegetariano o vegano. Hay un déficit en la población general de vitamina D. No estamos al sol, estamos acá adentro, ¿sí? Trabajamos en lugares cerrados muchas horas y no nos estamos exponiendo al sol, usamos protector solar. También la latitud en la que nos encontramos. Entonces, la realidad es que este nutriente hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, no es exclusivo a nosotros, pero tenemos que hacerlo. Entonces, el que pueda, quiera, se va a exponer al sol 15, 20 minutitos, 3 veces por semana. Y el que no lo hace va a tener que recurrir a algún suplemento. Bien, tenemos un precursor en la piel, ¿saben eso? ¿Sí? Se activa este precursor a partir de la exposición solar. Los niveles inferiores de vitamina D en sangre no se asocian con ser vegano o vegetariano. Eso es importante que quede claro. Influye el grado de pigmentación de la piel. Por ejemplo, las personas que tienen piel más oscura, aunque ustedes no lo crean, tienen más probabilidades de tener déficit, ¿sí? Hacen menos bioconversión. ¿Qué más? La exposición al sol, bueno, esto ya lo había mencionado. Es importante que, si no me puedo exponer, tomar un suplemento vegano. Y esto está importante aclararlo, ¿sí? Porque existe vitamina D de 2 orígenes. Hay de origen vegetal y hay de origen animal, que es la mayoría de lo que los médicos suelen recomendar. La nuestra, la que nosotros tenemos que pedir, es ergocalciferol. Es la D2. Y en Argentina se comercializa el raquiferol. Esa es la marca que hoy tenemos, ¿sí? De vitamina D. El zinc, otro nutriente que se menciona muchísimo en todos los estudios, ¿sí? El zinc es importantísimo. Es necesaria para más de 300 funciones del organismo, ¿sí? Es necesaria para que funcionen las enzimas, por ejemplo. Tiene muchas funciones, es súper importante. Y si bien no hay una deficiencia general, no es algo que lo observemos así, pero hay. Sorprendentemente, tuve un caso de una niña de 3 años que recibí con déficit de vitamina B12, se había hecho vegetariana, vegana hacía 1 año ella, y bueno, no acudió a un profesional, no estuvo bien asesorada y tenía déficit también de zinc. Lo tenía en el límite. Y la verdad que eso es grave en una niña de 3 años que está en pleno crecimiento, imagínense. Entonces no está de más decirlo. Recuerden que tenemos que activar todo, es decir, dejar en remojo para poder aprovechar el zinc y que además tenemos que consumir estos alimentos, ¿no? Bien, las fuentes naturales de zinc son las legumbres, frutos secos, semillas, cereales enteros, panes con masa madre. Todo lo que es fermentación natural, eso también ayuda a hidrolizar este ácido fítico y va a permitir que yo me quede con el zinc. Bien, el tema. Este es el verdadero nutriente crítico, ¿sí? Y es verdad, es la B12. Bueno, ¿qué es la B12? ¿Qué es esta vitamina? Bueno, sabemos que es una vitamina muy compleja, es importante decirlo. Su nombre es cobalamina, dado que su molécula contiene el mineral cobalto en el centro de su estructura. Toda la vitamina B12 no la hacen los animales, no, la hacen las bacterias. ¿Sí? La hacen las bacterias que están en el suelo, que están en el agua, que están. Bueno, la cuestión de eso es que estos microscópicos productores de cobalamina son ingeridos por los animales. Bueno, no se sabe. Ahora últimamente, como comen alimento balanceado o pienso, tampoco la están consumiendo y por lo tanto ellos también son suplementados. Bien, esto es cuando, digamos, en lo normal, ellos ingieren, ¿no es cierto?, del suelo y habitan también la parte de sus intestinos. De esta manera ellos la van a transformar, ¿sí?, en vitamina B12. Bien, y esta pregunta, que no deberíamos hacérnosla, pero nos la vamos a hacer. ¿Y saben por qué nos la vamos a hacer? Porque ayer me enteré que un cocinero famoso dijo que la vitamina B12 no era esencial. Y la verdad que sí es esencial. Es esencial porque si bien nosotros tal vez podríamos producirla en el intestino grueso, es importante decirles que esa vitamina B12 que supuestamente producimos se va a ir por la materia fecal. Otra vez vuelvo al tema escatológico, pero quiero que quede claro, porque el sitio de absorción es más arriba, así que no retrocede. No hay manera, ¿sí? Entonces, en ámbitos científicos esto ya no se discute más. Hay que suplementar. Además lo vemos en la consulta.
Lo veo todo el tiempo. Le pedís un análisis a uno que no se suplementa y la tiene abajo, pero abajo mal. Y la que les habla también la tuvo abajo, pero mal. ¿Sí? Yo no les puedo decir, y la verdad que no les recomiendo que lo pasen porque no está nada bueno. ¿Sí? Lo recuerdo todavía, ¿sí? Algunas de las consecuencias que ahora la vamos a ver. Y por ejemplo, a mí se me paralizaba la mano, literalmente, se me paralizaba una parte de la cara, parestesias, ni más ni menos. ¿Sí? Por déficit, por ignorancia, porque creía que, bueno, no era necesario. Sí, es necesario. Bien, ¿para qué es necesario? Cumple funciones importantes como división celular y formación del ADN, ¿sí? La formación de la sangre, por supuesto, formación de los glóbulos rojos, la hematopoiesis, producción de las vainas de mielina, ¿sí? Lo que recubre la neurona, ¿sí? El axón de la neurona. La activación de los folatos, importantísimo en el embarazo. De nada sirve que una embarazada vegana esté suplementada con ácido fólico y no tome B12. Ese folato, ese ácido fólico que está consumiendo, no le va a servir. Hay falsa B12, ¿sí? Sabemos que hay moléculas similares a la B12, pero que no cumplen la función. Por ejemplo, la espirulina, todas esas algas, lo que nos van a aportar es una B12 que es parecida, pero que no tiene función. ¿Qué más? Las bacterias que vienen en nuestro colon podrían fabricar, esto ya lo había dicho, ¿sí? En la tierra los vegetales podrían tener, pero no es buena idea consumir un vegetal sin lavar porque voy a incorporar otras bacterias. Quiero decir esto, sí es importante. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando hay deficiencia? Bueno, puede aparecer anemia megaloblástica, deterioro, digamos, en la síntesis del ADN, desmielinización, y esto es lo que hace que estemos hipernerviosos, cansados. Incluso se han visto casos que parecen un trastorno psiquiátrico y en realidad es falta de B12. ¿Qué más? Parestesias, hormigueos, entumecimiento en manos y pies, falta de memoria, cansancio, la elevación de la homocisteína, que esto tiene consecuencias a nivel cardiovascular graves. Bien, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué suplementos hay en la Argentina? Esto está bueno, esta es una súper información que quiero brindárselas, ¿sí? Sepamos que, por ejemplo, los análisis que tengo que pedir no alcanza con solo medir B12. Tengo que pedir también homocisteína. Podríamos decir ácido metilmalónico, pero en Argentina los laboratorios no suelen hacerlo. Pero sí vamos a hacer esto. ¿Qué más? Si hay deficiencia, se debe tomar, por ejemplo, 1000 microgramos diario. ¿Sí? Si no hay deficiencia, debo tomar para mantener entre 2000 a 2500 microgramos. ¿Sí? Semanales. ¿Qué más? Esta es la recomendación, ahí la tenemos, y algunos de los suplementos que hay sin lactosa, es decir, aptoveganos. Cobenexol fuerte, Tambimil, Polper, Satur, son algunas de las marcas que se comercializan. Bueno, esta parte la voy a pasar rápida, quería decirles, eviten los alimentos procesados, eviten los dulces y azúcares. Este es el Veg Plate, es hermoso, mírenlo. Nos habla de 6 grupos de alimentos, granos, vegetales, frutas, grasas, nueces, proteínas. En el centro de este Vegan Plate voy a tener la vitamina B2 y la vitamina D. Y por fuera, sí, pero dentro de este, están los alimentos, por ejemplo, ricos en calcio. De lo que es el Veg Plate, de estos 6 grupos de alimentos. Esta es una pirámide vegana. Miren quiénes están en la base, los vegetales y las frutas. Estas son algunas páginas y recursos. Mírenlas porque están interesantes, son de fácil acceso, que las podemos comprender. Esta, bueno, es la medición que se hizo, que somos más de 4 millones. Hermosa medición. Esta es la bibliografía consultada. Quiero que sepan que todo lo que he dicho acá tiene evidencia científica, tiene respaldo. Acá nada de lo que dije lo digo por mí misma, sino que está todo basado en lectura, en evidencia. Bueno, estas son mis redes. Para los que no me conocen y quieran seguirme, sumarse, Alimentación Consciente en Facebook, Nutrición Eva en Instagram. Y bueno, decirles esta frase final, el futuro y el presente hoy ya está sucediendo, es vegano. Fuerte aplauso para Eva. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo sigo en el tema de la vitamina B12, pero bueno, quiero como encontrar un poco el origen. Hablamos de Da Vinci, de personajes históricos que eran veganos y de dónde sacaban la B12. Bueno, está buena No tu se pregunta. Vos suplementaban. sabés que la vitamina B12 se viene estudiando desde hace un tiempo, pero en esa época no. Justamente se empezó a estudiar porque habían empezado a observar que ocurrían cosas como, por ejemplo, bueno, no sé, un nivel de histeria terrible, esto de la falta de memoria, porque se sentían mal, pero no podían darle en la tecla, no sabían qué era. ¿Sí? Entonces, no hace mucho tiempo que lo sabemos, podés buscar, por ejemplo, en la Unión Vegana Española, vas a encontrar estudios ahí de fácil lectura, de fácil acceso, que te van a ir contando, por ejemplo, desde cuándo se viene investigando ya esto, ¿sí? Y lo vas a encontrar, ¿sí? Pero no, probablemente Leonardo da Vinci no se haber suplementado, pobre. Pasábamos por locos. A ver, hay que decirlo. El personaje horrible de Capusotto, ese personaje, el que se enoja, tráeme el vaso de agua, tráeme la lechuga. Bueno, es un personaje que claramente no toma B12. Esto pasa, es así, chicos, es así. Tenemos que evitarlo, ¿sí? Otra, por haber. Quería aclarar que en la antigüedad tampoco los alimentos tenían tanto proceso de limpieza y también venían de tierra, con microorganismos de la tierra. Exactamente. Y eso es verdad, o sea, el procesamiento viene con la industria que no tiene tantos años, tiene un poco más de un siglo, pero sí es cierto. El señor. ¿Qué tal? Hola. Para asimilar el hierro, Sí. la vitamina C, Sí. ¿hay que tomarlo ahí medio finitito o puede...? No, a ver, hay un margen, no es que... me acuerdo las recomendaciones del médico era tipo, comés esto con un vaso de jugo de naranja. Bueno, no necesariamente. Sí, está bueno y no está de más decirlo, ¿sí? Sabemos que en la Argentina tenemos... no llegamos ni al 6%, ¿sí?, del consumo de fruta recomendado. Entonces, no está de más decirlo, ya que somos veganos o vegetarianos, consuman suficientes frutas. Eso nos va a permitir tener un nivel de vitamina C circulando que no va a hacer falta que todo tenga que estar encima. Quería preguntar, porque yo vi que los alimentos donde más, o sea, que tenían más abundancia de hierro, eran las especias. Entonces, quería preguntar, por ejemplo, que el tomillo tenía 123 miligramos de hierro, si había algún agente inhibidor o si es otra fuente de hierro fiable. No, muy buena tu pregunta. La verdad que sí, las especias nos aportan y, por ejemplo, el perejil tiene un montón de hierro, tanto fresco como seco, ¿sí? Tiene un montón. Y la verdad es que, bueno, o sea, es difícil esto de los inhibidores, no inhibidores, porque siempre, digamos, las plantas tienen además algún componente. Pero bueno, también podemos confiar en que algo de eso nos vamos a quedar. Y lo más importante decirte es que no uses una sola fuente, no es que vas a usar... No comemos toneladas de tomillo, está claro, está claro decirlo. Mejor comer legumbres, ponele tomillo si querés, pero bueno, la fuente principal va a ser las legumbres y los vegetales de hoja verde y las semillas. Bueno, me preguntas sobre el mate. Está buena tu pregunta porque en la Argentina consumimos... Me preguntas si antes. Bueno, la verdad es que lo ideal sería no consumir ninguna de estas infusiones, ¿sí? Pero nada, podemos espaciar y podemos confiar que media hora, si lo tomás antes de consumir, no habría problema. Sabemos que todo lo que es mate y café va a hacer que aumente un poco la excreción urinaria. Eso es real, ¿sí? Porque vamos mucho más al baño, ¿sí? Pero bueno, nada, otra vez, lo importante es que consumas las fuentes, ¿sí? Que reduzcamos, o sea, que tratemos de reducir en lo posible el consumo de mate. Por ahí yo tengo pacientes que vienen y me dicen, tomo mate todo el día en la oficina. Todo el día en la oficina. Bueno, no, esa claramente no va. Yo que te quería preguntar, vos dijiste en un momento que por ahí la dieta cruda y vegana no llegaba a alcanzar, que ¿por qué? A ver, que... La verdad es que no lo digo yo, otra vez está bueno recalcarlo. Esto no lo dice Eva Henderson, esto lo dice la evidencia. Yo estoy haciendo actualmente, ¿sí? Un magíster
en nutrición vegetariana de Funiver, y esta es información que proporciona este magíster, ¿Pero ¿no? qué le Basado en evidencia y que se han, digamos, estudiado estas poblaciones y obviamente tienen una mucho menor densidad calórica, por ejemplo, energética, ¿sí? Esto me va a reducir las posibilidades de que aproveche las proteínas, por ejemplo, ¿sí? Y además, digamos, es más difícil, no es sostenible a lo largo del tiempo una alimentación totalmente crudívora, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. Los volúmenes que tenés que comer, imagínate, para cubrir tus recomendaciones, son muy altos. Está buenísimo consumir crudo, quiero decirlo. A ver, coman crudo, por supuesto que sí, nos va a estar aportando enzimas, es muy beneficioso, pero no únicamente. No únicamente, no vamos a consumir las legumbres o la misma cantidad que consumimos crudas, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, está bueno pensarlo así. Se puede ser, digamos, crudivegano del todo, y hay gente que lo es, la evidencia dice que, digamos, no cubren o que por lo menos no se sostienen el tiempo. ¿Qué tal? No hace mucho soy vegana y había visto más por acá que en Pharmacity hay un nuevo, digamos, unas pastillas que dice suplemento para veganos y dice complejo más espirulina. Y yo quería saber más que nada para no caer en el chamullo de, bueno, ahora está de moda y me como cualquier cosa que sea vegana y capaz que nada que ver, ¿no? Entonces, no solamente pasa en los productos, que leer la información y demás que hay en los alimentos, sino con estas cosas de suplementos que me parecen re peligrosas. Obviamente debería ir un nutricionista y caso aislado. Obviamente que deberías Pero, ir a un nutricionista, claro. porque si no, ¿qué hacemos las nutris? Bueno, ¿De qué trabajamos? Tal cual. Pero, Bueno, tenemos que comer, che, también. pero digamos, Bueno. no comerme el chamullo o que ninguno bueno, es vegano y lo agarramos, ¿no? Entonces, A ver, ese eso. suplemento te lo voy a responder por partes. Ese suplemento tal vez sea vegano. El tema es el siguiente. Estos complejos, ¿sí?, que tienen muchas cosas, van a reducir la absorción de la B12, ¿sí? Si viene además con espirulina, y es medio raro, ¿sí? Yo no estoy en contra de tomar espirulina. Yo digo, bueno, si la querés tomar, la tomás aparte por otros beneficios. B12 no te aporta. Eso quedó más que claro. Dijimos, B12 de origen vegetal no existe, no está en las fuentes vegetales, no está en los hongos, ¿sí? Esto es así. Entonces, si voy a, digamos, elegir un suplemento, elijo un suplemento que sea exclusivamente B12, ya está, no hay vuelta que darle. Y es más, les voy a decir una cosa más. En realidad lo que está estudiado es la suplementación con cianocobalamina. Les digo porque ahora hay mucha gente que compra importado y el importado es, por ejemplo, metilcobalamina. No hay suficientes estudios hechos, ¿sí?, por lo menos en lo que a la ciencia respecta, sobre metilcobalamina, sobre cuánto es la absorción, cuánto absorbo de la metil. Más, menos, la verdad no se sabe. En cambio, de cianocobalamina te fuiste a lo seguro. Chau, no hay más vuelta que darle, ¿sí? Y si querés, por ejemplo, suplementarte con otra cosa, la verdad que con la comida lo cubrís. O sea, vitamina C me suplemento. No, comés frutas. Claro, ¿Está además bien? es un poco polémico porque dice complejo para veganos, tipo, o sea, querés Y bueno, la arrancar industria se aprovecha. La Unión Vegana Argentina a partir de este año empezó a ser el gestor de la B-Label. ¿Vieron la B con la hojita? O sea que a partir de ahora todos los productos que digan ese rótulo debe pasar por un examen de la Unión Vegana Argentina. A lo que no tenga ese rótulo no va a ser realmente vegano, o por lo menos no va a estar examinado por la Unión Vegana Argentina. Bueno, muchas gracias. Un honor estar acá. Yo les quiero decir que Eva, aparte de ser una gran profesional en el ámbito de la nutrición, es una gran activista de los derechos de la mujer y de los derechos de los animales no humanos. Tengan en cuenta eso. Una profesional comprometida. Fuerte aplauso.